Persecución fantasmal. El misterio del ciclista en la carretera solitaria. La noche había caído, y las estrellas brillaban en el firmamento, iluminando débilmente el oscuro paisaje que se extendía ante mí. Mis largos años de experiencia como trailero me habían enseñado a confiar en mis instintos, pero también sabía que había que estar abierto a los consejos de quienes conocían mejor ciertos caminos. La vida en la carretera era una constante adaptación, y aprender de otros era crucial para mantenerse seguro y eficiente. Por lo general, optaba por las rutas conocidas, las arterias principales que cruzan el país, llenas de paradas habituales donde otros conductores y yo compartíamos historias y consejos sobre el camino. Sin embargo, esa noche, la promesa de llegar más temprano a casa y la confianza en mi compañero me llevó a considerar un cambio de ruta. Rubén, un viejo amigo y compañero de ruta con más de 30 años detrás del volante, me había hablado de este atajo hacía unas semanas en una de nuestras paradas habituales para cenar. Mientras degustábamos un café caliente, me dijo: si alguna vez quieres evitar el tráfico de la Ruta 45 y ahorrarte un par de horas, toma la carretera del olvido. Es tranquila y despejada, aunque un poco solitaria. La forma en que enfatizó solitaria me dio una sensación extraña, pero no le di mayor importancia en ese momento. Con ese recuerdo en mente y buscando cambiar un poco la monotonía, decidí aventurarme por la carretera del olvido. La promesa de ahorrar tiempo y combustible y la oportunidad de disfrutar de un paisaje diferente fueron razones suficientes para hacerme girar el volante en esa dirección. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que esa decisión cambiaría mi percepción de la carretera para siempre. El motor del tráiler, con sus años y millas acumuladas, emitía ese sonido familiar y reconfortante que se había convertido en la banda sonora de mis viajes. Era un ronroneo constante, una vibración que podía sentir en el volante y a través del asiento, un recordatorio constante de la potente máquina que conducía. Cada giro, cada aceleración me hablaba en su propio lenguaje mecánico, uno que había aprendido a entender y apreciar a lo largo de los años. Las luces delanteras cortaban la oscuridad, proyectando sombras danzantes en el asfalto que parecían jugar entre sí. A ambos lados del camino, las hierbas altas ondeaban suavemente, acariciadas por una brisa nocturna que yo apenas podía sentir dentro de la cabina. De vez en cuando, algún pequeño animal, atraído o deslumbrado por las luces, se aventuraba brevemente en la carretera antes de regresar a la seguridad de la oscuridad. La radio, que normalmente era mi compañera en estas solitarias travesías, esa noche solo ofrecía una molesta estática. Intenté buscar otras frecuencias, esperando encontrar alguna estación que transmitiera música o noticias, pero todo fue en vano. Frustrado, decidí apagarla. El abrupto silencio que siguió fue casi ensordecedor. Solo el ruido del motor y el suave zumbido de los neumáticos contra el pavimento llenaban el espacio. Ese silencio me ofreció un momento de introspección, un breve respiro de las constantes distracciones del mundo exterior, permitiéndome conectar con mis propios pensamientos y con la inmensidad de la noche que me rodeaba. En el vasto manto de oscuridad, esa luz roja parpadeante se asemejaba a una estrella solitaria, un faro en medio de la nada que llamaba mi atención. Cada parpadeo parecía latir al ritmo de un corazón distante, y esa anomalía en el horizonte me llenó de una curiosidad inquieta. Mis ojos, acostumbrados a la uniformidad del paisaje nocturno, se fijaron en ese punto, intentando descifrar su origen. Conforme mi tráiler continuaba su marcha, la luz comenzó a tomar forma y la silueta de un ciclista emergió de la penumbra. La frágil figura se balanceaba ligeramente de lado a lado, empujando los pedales con determinación. A pesar de la oscuridad, podía ver reflejos metálicos de su bicicleta y cómo la luz roja se balanceaba al ritmo de sus movimientos. Me pregunté qué motivaría a alguien a montar en bicicleta en un lugar tan remoto,
y a una hora en que la mayoría de las personas estarían resguardadas en la calidez de sus hogares. Sería un aventurero intentando desafiarse a sí mismo, quizás alguien que había perdido su camino y estaba tratando de encontrarlo de nuevo. O tal vez, y esta idea me llenó de un sentimiento de empatía, era alguien huyendo o buscando algo, encontrando en el pedaleo un escape o una forma de meditación. Reducí un poco la velocidad. No quería asustar o sorprender al ciclista. Mientras me acercaba, intenté recordar la última vez que había visto a alguien en bicicleta en un entorno similar. Pero la verdad era que nunca lo había hecho. Esta experiencia, por muy trivial que pareciera, estaba desafiando mi comprensión de lo que consideraba normal en mis viajes, y mientras la distancia entre nosotros se acortaba, una mezcla de curiosidad y preocupación comenzó a crecer en mi interior. A medida que me acercaba, pude apreciar con más detalle la figura del ciclista. Su postura era de alguien acostumbrado a enfrentar el viento y las adversidades del camino. El sombrero que llevaba, de ala ancha y desgastada, parecía contar historias de tormentas, sol abrasador y noches interminables. Su ropa, aunque claramente resistente, mostraba signos de haber sido reparada en múltiples ocasiones, con parches y costuras hechas a mano que se entremezclaban con el original tejido. En sus manos, enguantadas por guantes de cuero rasgado, se podían ver callos y cicatrices, evidencia de innumerables jornadas agarrando firmemente el manillar de su bicicleta. Pero, a pesar de todo ese desgaste, lo que realmente me desconcertó fue el aire que lo rodeaba. La noche estaba fría, de esas que te calan hasta los huesos, y yo mismo podía ver mi propio aliento transformarse en nubes de vapor cada vez que exhalaba. Pero él era diferente. A pesar de su esfuerzo físico, no había signos visibles de su respiración. Era como si estuviera ajeno al entorno, como si el frío y la realidad de la noche no tuvieran efecto sobre él. Sus movimientos, aunque fluidos, tenían un aire etéreo, casi fantasmal. No había sonido de la cadena de la bicicleta, ni del roce de los neumáticos contra el pavimento. Todo en él gritaba ausencia, y a medida que pasaba a su lado, una sensación escalofriante me recorrió la espalda, como si hubiera cruzado una corriente invisible de aire gélido. Involuntariamente, miré a través del espejo retrovisor, esperando encontrar una explicación o al menos una pista que me diera sentido a lo que acababa de presenciar. Pero lo que vi solo profundizó mi desconcierto. Seguí mi camino, tratando de sacudirme la extraña sensación que había experimentado. Pero unos minutos más tarde, volví a ver esa misma luz roja parpadeante en el espejo retrovisor y, al enfocar mejor, allí estaba, el ciclista, siguiéndome a una velocidad sobrenatural. El asombro me invadió, pues había pasado al ciclista a una velocidad considerable y no había forma de que una bicicleta, por más esfuerzo que su conductor hiciera, pudiera alcanzar a un tráiler en tan poco tiempo. Cada vez que parpadeaba, la luz roja parecía estar más cerca, marcando una inquietante cadencia que aceleraba el latido de mi corazón. El pánico comenzó a asomarse mientras mi mente buscaba respuestas lógicas. Quizás había más de un ciclista con luces similares en esa carretera, pensé. Pero la idea se desvaneció casi al instante porque la figura que se aproximaba tenía la misma postura, el mismo sombrero y la misma aura inexplicable. Aceleré instintivamente, esperando que el rugido del motor y la velocidad me alejaran de ese ser que desafiaba las leyes de la realidad. El tráiler vibraba con fuerza mientras las ruedas golpeaban el asfalto. Pero, por más que intentaba aumentar la distancia, la luz roja seguía acercándose y el ciclista parecía desplazarse con una facilidad sobrehumana, sin esfuerzo, como si el tiempo y el espacio no tuvieran dominio sobre él. Mis pensamientos se sumieron en un torbellino de confusión y miedo. Recordé las historias que algunos compañeros traileros contaban en noches de campamento sobre apariciones y entidades que habitaban las carreteras solitarias, pero nunca les había prestado mucha atención.
descartándolas como simples leyendas urbanas. Sin embargo, en ese momento, la realidad se entrelazaba con lo inexplicable, y no podía negar lo que mis ojos estaban viendo. Tomé una profunda respiración, tratando de calmarme y pensar con claridad. Sabía que tenía que tomar una decisión, ya fuera enfrentar a ese misterioso ciclista o encontrar una forma de evadirlo. Pero con cada segundo que pasaba, el espacio entre nosotros se reducía y la inevitable confrontación se cernía sobre mí. El silencio del bosque era ensordecedor. Todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón y la respiración entrecortada que luchaba por recuperar su ritmo normal. Las sombras densas de los árboles creaban un manto de oscuridad en el que incluso la luz de la luna tenía dificultades para penetrar. Me sentí vulnerable, como un animal acorralado, pero también esperanzado de que mi maniobra hubiera sido suficiente para perder al misterioso perseguidor. Después de lo que parecieron eones, aunque probablemente solo fueron unos minutos, lentamente saqué la cabeza por la ventana de la cabina, intentando discernir cualquier movimiento o sonido que delatara la presencia del ciclista. Pero no había nada, solo el murmullo ocasional del viento entre las hojas y el crujir lejano de alguna rama. Comencé a pensar que quizás todo había sido fruto de mi imaginación, o tal vez una mezcla de cansancio y las historias de terror que uno escucha en la carretera. Pero algo en mi interior sabía que no era así. No podía negar la realidad de la presencia que había sentido tan cerca de mí. Con cautela, encendí el motor nuevamente. Las luces seguían apagadas. Decidí avanzar lentamente, utilizando solo la luz de la luna para guiarme por el estrecho camino. Cada giro, cada sombra proyectada por los árboles me ponía en alerta máxima. Después de unos kilómetros, cuando la densidad del bosque empezó a ceder y el camino se abrió un poco más, me atreví a encender las luces del tráiler. El alivio comenzó a invadirme, pensando que había dejado atrás el peligro. Sin embargo, justo cuando comenzaba a relajarme, un destello rojo parpadeante iluminó el espejo retrovisor. Era él, el ciclista, más persistente y enigmático que nunca. Grité y retrocedí, desesperado. Cuando recuperé el control y miré nuevamente hacia adelante, el ciclista había desaparecido. El alarido que brotó de mis labios resonó en la cabina, amplificado por el pánico y la incredulidad. Las ruedas del tráiler chirriaron contra el asfalto, una cacofonía desesperada en respuesta a mi reacción instintiva de alejarme de ese espectro que parecía burlarse de las leyes de la física y el sentido común. El pesado vehículo se tambaleó por un momento y temí volcar o quedarme atrapado en un camino tan estrecho y solitario. Agarré el volante con fuerza, sintiendo cómo el sudor frío empapaba mis palmas mientras luchaba por mantener la dirección. Finalmente, el tráiler se estabilizó y me encontré detenido en medio de la carretera, con el motor rugiendo como el latido acelerado de un animal asustado. Tomando aire profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaban con devorarme, levanté la vista. Frente a mí, donde debería haber estado esa figura imposible, solo había vacío. La carretera se extendía solitaria, bañada por la fría luz de la luna, sin rastro del ciclista o su inquietante luz roja, como si nunca hubiera estado allí. Desconfiado, miré nuevamente por el espejo retrovisor, medio esperando verlo aparecer de nuevo en cualquier momento. Pero solo me encontré con la oscuridad y la soledad del camino. La tensión en mis hombros comenzó a disiparse, pero aún sentía un nudo en el estómago. Con cautela, puse el tráiler en marcha, dispuesto a salir de ese tramo de carretera lo más rápido posible. Sin embargo, por más que me esforzara en convencerme, no podía sacudirme la sensación de que algo más grande que yo, algo que no podía entender ni explicar, había dejado su huella en esa noche. Prometí que, una vez llegara a mi destino, no volvería a viajar por esa carretera solitaria. Pero también sabía que, a pesar de mi resolución,
Las historias y los misterios del camino siempre encuentran una manera de perseguirnos, incluso cuando creemos haberlos dejado atrás.